continuamos con más información. Veníamos de mostrarles esta masiva manifestación en Chile para pedir la renuncia del presidente Piñera. A pesar de esto, el presidente tomó decisiones serias, cambió gran parte de su gabinete, pero los conflictos continúan en ese país. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, removió este lunes a 8 ministros, integrando a su gabinete a una nueva generación de políticos en un intento por calmar las protestas que mantienen el pulso en las calles. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, presidente. Piñera nombró a Gonzalo Blumel como titular de la cartera de Interior, quien reemplaza al cuestionado Andrés Chadwick, primo del mandatario. También cambió a los ministros de Economía y de Hacienda, entre otros. Pero mantuvo en su cargo al ministro de Defensa, cuestionado por la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia. Tampoco reemplazó a la ministra de Transporte, rechazada por afirmar que no era posible bajar las tarifas del metro, ni a la ministra de Educación, en una pugna permanente con el movimiento estudiantil. Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Al mismo tiempo en que Piñera anunciaba los cambios en su gabinete, 1 millar de personas se enfrentaron con la policía delante del Palacio Presidencial y en la Plaza de Italia. Piñera introdujo los cambios 10 días después de que estallaran las protestas que han dejado 20 muertos y más de 1.000 heridos, la mitad de ellos por armas de fuego. Las manifestaciones comenzaron en reclamo por el alza de la tarifa del metro y luego se extendieron a otras peticiones que van desde la renuncia de Piñera hasta una nueva constitución y una reforma de los sistemas de pensiones y de salud. Muy bien, continuamos con más información. El presidente de México, AMLO, felicitó a los electos presidentes Evo Morales y Alberto Fernández y se volvió a hablar de integración latinoamericana, de relaciones entre los países. Para analizar un poquito mejor y entender un poquito mejor, escuchamos al analista internacional Pedro Brieger. Mucha gente se pregunta por qué el gobierno de México decidió recibir en su embajada en Quito a representantes del movimiento de Rafael Correa, que dicen estar perseguidas por el gobierno de Lenín Moreno. Gabriela Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Soledad Buendía, asambleísta también ella en la Asamblea Nacional de Ecuador, están refugiadas en la Embajada de México en Quito, porque tienen miedo, porque las persiguen. De la misma manera que metieron presa por ahora, provisoriamente, a Paola Pavón, la prefecta del estado de Pichincha, el segundo más grande y en importancia de Ecuador. En realidad México tiene una larga tradición de asilo, de refugio político, que se remonta al siglo pasado, cuando incluso recibieron a León Trotsky. En ese momento estuvieron dispuestos a enfrentarse a la poderosa Unión Soviética para recibir al enemigo número 1 de José Stalin. Y efectivamente lo recibieron. No fue exento de problemas. Es más, lo asesinaron en 1940 en territorio mexicano. Y después México recibió a mucha gente que provenía del cono sur de América Latina, perseguida por las dictaduras de Chile, de la Argentina, y participó en diferentes momentos en negociaciones también en América Central. Hay una vieja tradición mexicana de asilo político, pero hay un elemento político más. Está claro que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido comenzar a mirar hacia el sur y con una mirada política, por supuesto. Por eso retiró a su país del Grupo de Lima, por eso está estrechando vínculos con Uruguay y con el posible gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. Esto quiere decir que López Obrador entiende perfectamente que mirar hacia el sur lo fortalece también cuando tiene que lidiar con el norte, con los Estados Unidos. México firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero aislado del resto de la región. Pensándose como parte de Latinoamérica, puede ser mucho más fuerte,
también para negociar con su vecino del norte, Estados Unidos. Dejamos esto, nos vamos a Honduras. El pueblo hondureño sigue exigiendo la renuncia del presidente ante la crisis de salud y educación que atraviesa este país centroamericano. Le mostramos el siguiente informe. Muchos son los ciudadanos hondureños que exigen la salida de su presidente del poder, pero son pocos los que salen a las calles a protestar y expresan su pensar solo por las redes sociales. Esos pocos que salen a las calles caminaron hasta Casa de Gobierno. Sí, es una poca cantidad de personas para el momento que estamos viviendo. Y en este momento hay que ser sincero, en este momento que estamos con un narcoestado, la dirigencia del Movimiento Popular tiene que revisarse, porque ya no estamos frente a una dictadura común y corriente. La sociedad hondureña está desmovilizada por temor a la represión de Juan Orlando Hernández y por el acomodo de una oposición política que solo es en discurso. Y en el caso de Honduras es más significativo, es más especial. ¿Por qué? Porque aquí toda esa lucha se mezcla con el narcotráfico, porque desde Estados Unidos se ha desnudado que en Honduras el régimen está precisamente penetrado por el narcotráfico. No lograron llegar a Casa de Gobierno porque los policías iniciaron la represión con balas de goma y bombas lacrimógenas. Incluso lanzaban bombas al interior de un centro comercial cercano. Ojalá que la gente de Honduras se vaya sumando a todas las convocatorias, que tampoco esta sea la última movilización, y también se hace en un marco de crisis a nivel regional en Latinoamérica. Por tanto, esperamos que aquí también el neoliberalismo retroceda. Muy bien, y de esta manera cerramos el segundo bloque aquí en Informe del Sur. Enseguida volvemos con más información y por supuesto con nuestro columnista literaria, Leda García.